Esta mañana en la escuela bíblica el tema era sobre la santificación produce restauración, algo así para la santificación para la regeneración. Y oímos, porque como muchas veces lo hemos oído, sobre ese concepto doctrinal, el concepto doctrinal de la santificación. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Por consiguiente, la santidad es un estado en el cual nosotros venimos a estar por causa de la sangre de Jesucristo y la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Pero a la misma vez es un proceso progresivo. No solamente somos santos porque Él nos ha hecho santos, sino que también es un proceso. Es progresiva la santidad. Por eso la Biblia nos recomienda a nosotros que nosotros debemos perfeccionar la santidad. Esa responsabilidad de nosotros no es del Espíritu Santo, es nuestra. La primera responsabilidad, el estado de santidad, era la responsabilidad del Espíritu Santo. La progresión de la santidad es nuestra responsabilidad. Para que exista restauración, tiene que haber santificación. Dios no restaura nada ni nadie si no hay santificación. Nosotros queremos que nuestros hijos que nos sirvan al Señor sean restaurados. Todo padre quiere eso. Queremos que nuestros hijos estén en la iglesia con nosotros sirviendo al Señor. Nuestros seres queridos sirvan a Dios. Queremos que adoren, que sean parte del ministerio. ¿Qué? Hermanos queridos, mi anhelo como padre y como pastor es que mis hijas estén involucradas hasta el cuello en las cosas del Señor. Todo padre anhela eso, que sus hijos estén sirviendo al Señor, dedicados a Dios. Pero Dios, hermanos queridos, Dios es Dios de principios. El mundo, el universo ha sido hecho y Dios lo sujetó a principios que gobiernen todo el universo. Las cosas no suceden en el mundo al azar, todo sucede porque hay unos principios que gobiernan. Él le dijo al mar, hasta ahí vas a llegar y no vas a pasar de ahí. O sea, el mar se va para allá y regresa por ahí, hasta donde Dios le dijo que tenía que regresar. La tierra, Dios le preguntó a Job, ¿dónde están las columnas de la tierra? Dímelo si tú lo sabes. El Señor tiene un sentido de humor tremendo. Me imagino un Señor mirando a Job, dímelo si tú lo sabes. Porque la Biblia dice que por la palabra ha sido creado todo y por la palabra todo es sustentado. Como se sostiene el globo terráqueo en el aire. Hay unos principios que el Señor le dijo a esos principios: gobiernen esto y esto. Pero esos principios en la creación, para mantener la creación funcionando como deben funcionar, en la vida espiritual también hay principios. Dios determinó que la vida espiritual se viva a través de principios espirituales. Buscad el reino de Dios y su justicia primero. Principio. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. No es al revés. Buscar las añadiduras y luego los principios de la justicia. No. Primero el reino de los cielos y su justicia, y todas las demás cosas caen en su lugar. Principios espirituales que gobiernan la vida del ser humano. Principios espirituales que gobiernan la vida de los hijos de Dios. Principios espirituales que gobiernan la iglesia del Señor. Principios espirituales que gobiernan la relación existente entre los cristianos y Dios. Y cuando se violan esos principios hay caos.
Entonces yo te quiere que yo le pruebe que cuando se prueban principios hay caos. Agarre en su mano un alambre y métalo ahí en el enchufe que está ahí, a ver si no hay caos. La vida del creyente es gobernada por principios espirituales. Cuando se violan esos principios espirituales, se va desboronando todo, comienza a desboronarse todo. Para que exista restauración se necesita santificación. La santificación, ¿qué hace? Nos lleva nuevamente al estado. Al estado. ¿Cuál es el estado? El estado de santidad es ese estado en el cual el ser humano viene a estar cuando acepta al Señor Jesucristo como Salvador personal. Pues se le da, después de haber sido lavado con la sangre de Cristo, se le da la presencia del Espíritu Santo que muere dentro de él. Y cuando el Espíritu Santo viene a morar dentro de esa persona viene a ser santo. Por eso cuando Pablo escribe a las iglesias, dice, a los santos que están en Colosa o cualquier otra de las iglesias, ¿por qué son santos? Porque aceptaron a Cristo. Le está hablando a la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y comienza un proceso, una dinámica progresiva de esa santificación. Pero cuando comienza ese proceso, esa dinámica progresiva de esa santificación, ahí se nos responsabiliza a nosotros. Segunda de Corintios capítulo 7, 1, versículo 1. Perfeccionar la santidad en vosotros, dice el apóstol San Pablo, para que exista esa restauración. Quiere decir que un cristiano, como Dios no viola la voluntad de nadie, un creyente puede estar sirviendo al Señor y de repente esa persona se aparta de esa dinámica, de esa relación, comienza a pecar. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona se aparta del Señor? Se le cae el mundo encima. ¿Verdad que sí? Eso le pasa a cualquier persona. Todo le sale mal. Y aunque las cosas le salgan bien aparentemente, esa persona no es feliz. Esa persona está triste. Esa persona no está completa. Esa persona le falta algo. Esa persona busca algo y algunos se van a las drogas, otros a la bebida, a las relaciones. ¿A cuántas prácticas pueden haber? Una persona se va y no está feliz, no importa lo que tenga, hasta que esa persona no regrese al Señor Jesucristo. Cuando esa persona regresa al Señor Jesucristo, hay restauración del estado de santidad. Hay restauración del estado. Esa persona viene a estar nuevamente en ese estado de santidad. Gloria a Dios. Pero no solamente se restaura el estado de santidad, sino que se restaura el progreso y el proceso de santidad. Quiere decir que el proceso de santificación restaura el proceso de restauración. Pues Dios ha designado que todas estas bendiciones las recibamos a través de procesos. De eso nos hablan a nosotros los desiertos, las pruebas, las tormentas. De eso nos hablan a nosotros. De procesos que Dios ha determinado como principios para darnos las cosas que nosotros necesitamos. En el caso de nosotros, la iglesia del Señor, los hijos de Dios, es necesario que nosotros nos mantengamos en santidad y santificación para que comencemos a experimentar la restauración de las cosas que necesitamos, que queremos, que anhelamos y que Dios designó dárnosla. Son parte del plan de Dios. Hay veces que nosotros no hemos disfrutado ciertas cosas que Dios nos las dio en Cristo Jesús y no las disfrutamos porque no hay restauración en ciertas áreas de nuestra vida. Tiene que haber restauración en algunas cosas. Y cuando nosotros somos sinceros con nosotros mismos y nos miramos por dentro, por fuera, alrededor nuestro, y si somos sinceros con nosotros mismos, vamos a saber y vamos a decir, es necesario que en esta parte, esta área de mi vida haya restauración. Yes, amen. Y la restauración es un proceso también. Porque Dios no hace nada por arte de magia, porque Dios no es mago. Los magos no entran al reino de los cielos.
Dios hace las cosas como el designio de su voluntad y como una expresión de su diseño. Este muchacho que nosotros lo conocemos como el hijo pródigo, que dicho sea de paso, habían dos hijos pródigos en la casa de este hombre. Uno que se fue y uno que se quedó. Y ninguno de los dos disfrutaban de lo que era de ellos. Y digo de lo que era de ellos porque el padre le dijo al hijo mayor: todas mis cosas son tuyas. Pero el padre no le dice a nadie, a unos sí, a otros no, porque el Padre nuestro no es excepción de personas. El Padre nuestro le dice a todos sus hijos: todas mis cosas son tuyas por causa de Jesucristo. Aleluya, todas mis cosas son tuyas. Uno de ellos, el más joven, se fue. ¿Qué le pasó? No sabemos. ¿Qué le acontecía a ese muchacho? Podemos especular. Permítame especular por qué ese muchacho, aunque sea un momentito, por qué ese muchacho se fue de la casa donde todo lo tenía. No le faltaba nada. Todo lo tenía. Estaba con la familia. Estaba bajo la cobertura de su padre. Estaba con abundancia, porque él mismo lo dijo, luego, abundancia de pan en mi casa. Y así comiendo el garrobo a conocer. ¿Qué le pasaba a ese muchacho? Gloria a Dios. Me parece a mí que a ese muchacho le pasaba lo mismo que nos pasa a veces a nosotros, o le pasa a muchos cristianos. Una vez yo tuve un sueño. En el sueño, alguien me dijo: tú no sabes lo que tú tienes. No sé. Yo asumí que el sueño vino del Señor. Porque el sueño me hizo escudriñarme a mí. Y yo pensaba: no estoy yo usando ni disfrutando de lo que Dios me ha dado a mí al nivel que Dios quiere que yo lo disfrute y lo use. Hermano, todas las cosas que nosotros tenemos en el mundo espiritual vienen de Dios. Los dones vienen de Dios. Amen. La fe viene de Dios. Las cosas que nosotros hacemos vienen de Dios. Usted se sorprende cuando usted ministra a personas y el Espíritu Santo le muestra sobre esa persona las cosas que Dios tiene separadas para esa persona. Les acabo de decir de un sobrinito mío, es primito, él no es sobrino, es primo, porque él es hijo del tío mío. Pero yo no lo conocía, él nació cuando ya yo había salido para acá. Y mientras hablaba con él un ratito, que el Espíritu Santo me estaba revelando de él, y lo que el Espíritu Santo me estaba revelando de él, que el Espíritu Santo le hablaba y él sabía que era su condición, pero también el Espíritu Santo me revelaba del plan que tiene con él. Gloria a Dios. Y uno se sorprende, hermano querido. Pero así podríamos pensar que tal vez en todo ser humano Dios tiene cosas para darle a cada ser humano que viene al Señor, aleluya. O Dios se paró en su intención y en su diseño darle a cada ser humano ciertos dones. Y cuando venimos al Señor comienzan esos dones a revelarse, el Espíritu Santo a darnos, a prepararnos para que utilicemos esos dones. Y a veces no nos damos cuenta de las cosas que Dios tiene separadas para nosotros. Es increíble, queridos hermanos, las cosas que nosotros pudiéramos hacer para Dios si tan solo nosotros le permitiéramos al Señor que restaure. Yes. Aleluya. Amén. Que restaure en nosotros ese diseño que Él hizo en Jesucristo para nosotros. Amén, sí, Señor. Gloria a Dios. Yes. ¿Usted me oyó eso? Yes, amen. Hay un diseño que Dios tiene para cada uno de sus hijos. En el diseño que Él hizo para cada uno de sus hijos hay un nombre nuevo.
Él le dijo a una de las iglesias que venciera y le dio una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca un nombre nuevo que nadie conoce sino solamente el que lo recibe. Eso es parte del diseño de Dios para cada uno de sus hijos, hasta un nombre nuevo. Eso es lo último que vamos a recibir, un nombre nuevo. Gloria a Dios, aleluya. Por más que le guste el nombre que usted tiene, por más que le guste, se le van a dar un nombre nuevo. Porque en Dios todas las cosas Él las restaura, las hace nuevas. Que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Hasta un nombre nuevo tiene separado para usted. Usted no me oyó nada de lo que dijo, no sé por qué. Sea Cristo alabado para siempre. Yes. Ese muchacho no se percataba de lo que tenía. Algo le estaba llamando la atención. Fuera psicológicamente, emocionalmente, espiritualmente, socialmente, biológicamente, financieramente. Algo le estaba llamando la atención, que él quería ir a buscar eso que él pensaba que necesitaba. Porque eso es otro problema, hermanos queridos, que a veces pensamos que necesitamos otra cosa y salimos a buscar esa otra cosa que pensamos que necesitamos, que realmente no necesitamos. Es posible que eso que pensemos que necesitamos sea una mentira del enemigo, una mentira del mundo, una mentira de nuestra carne. Gloria a Dios. Y pensamos que puede ser una necesidad y salimos a buscarla. Y al salir a buscarla nos encontramos, queridos hermanos, que hemos cometido un error. Alabado sea el Señor. Ese muchachito salió. Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde, que me voy. Y se fue. Ustedes conocen el registro sagrado. Desde que usted está en la escuela bíblica, usted está oyendo de esto. Yo solamente voy a ir a la última parte, al último capítulo. ¿Ah? Gloria a Dios. El texto que yo acabo de leer nos da a nosotros 7 pasos o dimensiones en la restauración de ese muchacho que yo quiero mencionar. Y yo pienso que deben existir en cualquier proceso de restauración, porque son principios espirituales. El muchacho dijo, dice el texto, y volviendo en sí, ya se había ido, ya había malgastado todo, había botado todo, había desperdiciado todo, pensaba que lo que comenzó a participar era lo que le faltaba y ahora se da cuenta que no era. Y en la condición en que se encuentra en ese momento, dice que vuelve en sí. Vuelve en sí. Algo le había pasado a su mente, a la capacidad de pensar, de analizar, de razonar, de usar la inteligencia. Le había pasado algo a esa dinámica en él como ser humano. Y dice que volviendo en sí, Nabucodonosor perdió la capacidad de razonar, de usar la inteligencia, y estaba en el pasto comiendo como los animales, hasta que volviendo en sí se le devolvió la capacidad de razonar, de usar la lógica, la inteligencia. Ese muchacho se encontraba en la condición. Y lo que pasa es que en el caso de este muchacho estaba comiendo algarrobas, había bajado hasta lo último, había perdido todo. Yo conozco personas que creyentes estaban sirviendo al Señor, estaban siendo útiles en la mano del Señor, y hoy no están. ¿Qué pasó? Algunas de esas personas han sustituido
han sustituido la razón, o no han sustituido la razón, sino que han usado ciertas dimensiones de la razón y de la lógica para aceptar enseñanza y aceptar información contraria a la palabra. Y esa expresión de su voluntad de aceptar información contraria a la palabra los tiene como en el limbo, desconectados. Funcionan en el mundo natural normalmente. Y yo pregunto, pero ¿por qué están así en esa condición? ¿Por qué? Como que se desconectaron de la realidad. Necesitan restauración. Amen. Eso que ha perdido necesita ser restaurado. Porque casi siempre le pasa a la persona que servía al Señor y ahora no sirve al Señor, como que esa persona, su capacidad de usar la lógica y su razonamiento como que la perdió. Como que las expresiones, como son personas que nunca estuvieron en el Señor, o como que no se dan cuenta que el Señor está ahí. Amen. Necesitan restauración. Yes. Pero para que esa parte de su ser sea restaurada, necesita santificación. Bendito Dios, ¿verdad? Aleluya. Volviendo en sí, una mirada introspectiva. Una mirada hacia adentro. Una mirada a uno mismo. Hay veces que uno en el camino que uno va, uno debe detenerse y mirarse a uno mismo. ¿Qué estoy haciendo? ¿En qué estoy pensando? ¿Por qué estoy aceptando estas cosas? ¿Por qué estoy hablando de esta forma? ¿Por qué voy a este lugar? ¿Por qué dejé de buscar a Dios? ¿Por qué dejé de orar? ¿Por qué no puedo orar? ¿Por qué tengo expresiones de infiel? Etcétera, etcétera, etcétera. Una mirada hacia adentro. La persona que es sincera con Dios siempre va a tener una mirada hacia adentro. Nunca va a aceptar las expresiones de su ser como algo normal si esas expresiones de su ser son contrarias a la palabra. Nunca la vas a aceptar como algo normal. Siempre se va a dar una mirada hacia adentro y dice, ¿por qué yo estoy pensando de esta forma? Una mirada introspectiva. Ese joven de repente vino en sí y si tuvo una mirada hacia adentro. ¿Dónde estoy yo? ¿Por qué yo llegué a esta condición? Yeah. Amen. 2. Reconoció su condición. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre y yo aquí perezco de hambre? Reconoció su condición. Se dio cuenta que estaba con hambre. Se dio cuenta que estaba comiendo lo que los cerdos comían. Se dio cuenta que ya no estaba comiendo su bistezón como antes se lo comía. Se dio cuenta que allá en su casa tenía un cabrito para hacer su fricasé con su hermano. Se dio cuenta que ya no estaba participando de las cosas que participaba. Y ahora reconoce su condición. No es lo que yo necesito. No es lo que yo tenía. No es. Señor, tú eres tremendo. Alabado sea el Señor. Cuando nosotros nos paramos y reconocemos nuestra condición, se necesita una persona sincera consigo mismo. No una persona que sea sincera con todo el mundo, no, consigo mismo. Sí, Señor. De que me vale que yo sea sincero con todo el mundo y que conmigo mismo no sea sincero. ¿De qué me vale a mí eso? ¿De qué me sirve? Le voy a decir, hermano, la persona que es sincera con todo el mundo, pero no es sincera con él mismo, esa persona hace daño a los demás por su sinceridad. Yo necesito ser sincero conmigo mismo primero, antes de ser utilizado por Dios para ser sincero con otra persona. Porque si yo soy sincero con otra persona, esa sinceridad parte de una plataforma de autojustificación. Eso hace daño. Yo tengo que ser sincero conmigo mismo, reconocer mis debilidades, mis flaquezas, mis errores, qué es lo que yo necesito, yo,
y bajo la supervisión del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está con nosotros para eso, para supervisar esa dinámica de nosotros cuando miramos, hablamos y decimos, nos señalamos a nosotros mismos. En el closet. No tiene que tampoco contárselo a Raimundo y todo el mundo en su closet de oración. Diga, Señor amado, a mí me hace falta algo. Sincero con usted mismo. Aleluya. Ese joven reconoció su condición, o sea, fue sincero con él mismo. Yo no estoy donde tengo que estar, no tengo lo que yo tenía. Y aquí donde estoy, no voy a conseguir lo que necesito. Sincero con él mismo. Eso es un principio espiritual, la sinceridad. Escudriñaos a vosotros mismos si estáis en la fe, dice el apóstol. No es, miren lo que dice, no es si tenéis fe, si te rizan los cabellos del cuerpo. No, él dice, escudriñaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Está hablando si estáis en la práctica del evangelio. De eso que está hablando. Escudriñaos. Hay momentos que uno tiene que detenerse y decir, esto que yo estoy practicando es parte del evangelio, es parte de la revelación, es parte de la justicia del reino, ¿sí o no? Con sinceridad uno tiene que hacer eso, queridos hermanos. No aceptar lo que este mundo impío le da. Cuánta basura sale por los medios de comunicación y la aceptamos a veces como algo normal. Hermano, esta sea la Sagrada Escritura, que es lo que dice la Sagrada Escritura. Yes, amen. Está sincero con usted mismo, con usted misma. Y hermano, ¿sabe qué va a suceder? El Espíritu Santo va a estar ahí contigo, a tu lado, abrazándote, amándote y señalándote, sí, esto, arregla esto. Él no te va a condenar, Él simplemente te va a amar y te va a decir, sí, arregla esto, deja aquello, deja aquel otro, déjate de estar siendo sincero con los demás, ser sincero contigo mismo. Y te va a ministrar, te va a dar una gracia, aleluya. Yes. Te va a dar una gracia para cuando mire la Escritura y dice, gracias Señor por esto que dice. La gente piensa que cuando el Espíritu Santo nos habla, Él nos va a dar batazos por la cabeza. No, Él te va a amar, te va a hablar con amor, aleluya, pero te va a señalar lo que tú necesitas, lo que yo necesito, con amor. Hermano querido, Sí, Señor. un día de esto, le voy a contar lo que el Espíritu Santo me mostró a mí, de mí, para ministrarme. Un día de esto, no, hoy no se lo voy a decir. Aleluya. Pero un día de esto lo vamos a hacer, porque un día de esto voy a utilizar ese recurso para enseñarle algo a ustedes. Y en ese momento que estoy utilizando ese recurso para enseñarles a ustedes, ahí les cuento el testimonio. Aleluya. Gloria sea al Señor Jesucristo. Número 3. Me levantaré e iré a mi Padre. Hace un plan de acción. Hace un plan de acción. Me levantaré e iré a mi Padre. Un plan de acción. Un plan de acción basado en la realidad que Él tenía, en la cual Él estaba. Un plan de acción basado en sus necesidades. Un plan de acción basado en dónde podía Él conseguir lo que Él necesitaba. Un plan de acción. El plan de acción no era una agenda escondida. El plan de acción no era simplemente para Él socavarle a otra persona, nada, no. El plan de acción era para Él conseguir lo que Él necesitaba. ¿Qué lo capacitó Él para hacer el plan de acción? Su sinceridad consigo mismo. Lo habilitó para hacer un plan de acción. E hizo el plan de acción. Me levantaré e iré a mi Padre. Cuando llega el Padre, es buena práctica, es muy buena práctica escribir las cosas. ¿Sabes por qué? Te se lleva por la mente y la mente te va a traicionar. Especialmente los que han avanzado en edad. Entonces es un plan de acción. Antes de yo salir de mi casa durante la semana, yo hago una notita que es las cosas que voy a hacer ese día.
que necesito hacer. Porque si no, algo se me va a olvidar. ¿Por qué? Porque en el camino usted se encuentra con otras cosas que de repente te despistó. Entonces, tengo que hacer de 1 a 5, del 0 a 7, depende de las cosas que tenga que hacer. Las escribo todos los días con esa hojita de un plan de acción para hacer lo que tengo que hacer desde que me levanto hasta que me voy a acostar. Acostumbre a hacer eso. Cuando usted se acostumbra a hacer eso, comienza su vida a organizarse. Comienza su vida a organizarse. Y usted va a descubrir, en la escuela dominical hablamos de eso, usted va a descubrir, por causa de que a veces la gente el domingo está libre y lo cogen el domingo y siguen por ahí mismo de fiesta el domingo. Ni no vienen ni a la escuela bíblica ni al culto. Entonces, usted va a descubrir el mucho tiempo que usted tiene y el tiempo que usted podía separar para el Señor si usted hiciera ese plan de acción. Y metiera dentro de ese plan de acción, diario, semanalmente, su tiempo con el Señor. Su tiempo con el Señor. Y usted compromete ese tiempo con el Señor, hermano, y lo consagra, lo santifica ese tiempo para el Señor. Y cuando usted santifica ese tiempo para el Señor, nadie le roba ese tiempo a usted. Y eso le agrada al Señor, y el Señor espera ese tiempo. Yo tengo un amigo, un pastor argentino, que acostumbraba ir a orar a un lugar todos los días hasta una misma hora. Todos los días a una misma hora iba a un lugar a orar. Le pasó algo con un hijo de él y eso lo descontroló. Uno de los hijos que lo descontroló. Y dejó de ir a orar. Dejó de ir a orar hasta que pasaron un tiempo y él no podía más y salió corriendo al lugar donde acostumbraba ir a orar y entró por la puerta corriendo, y cuando entró por la puerta tropezó con alguien, y cuando tropezó con alguien oyó una voz que le dijo: hace 30 días que te estoy esperando. Santiago dice: el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente. Usted acostumbre y hace y mete en esa agenda el tiempo de hablar con el Señor. El Señor te va a esperar esa misma hora. Y el anhelo de Él, de ese tiempo, va a ser mayor que el tuyo. Me levantaré, hizo un plan de acción. 4. Y le dijo al Padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué expresó él ahí? Expresó arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio de dirección. Va para allá y dice: no, para aquí no es. Y regresa. Y eso es en cualquier acción, hay un cambio de dirección. Cuando hay un cambio de dirección en cualquier acción, en cualquier práctica, eso es arrepentimiento. ¿Necesitamos nosotros arrepentirnos? Sí. ¿Necesitamos nosotros practicar el arrepentimiento? Sí. Hermano, le voy a decir más. Hay un modelo en la Biblia que nos enseña a nosotros inclusive de arrepentirnos de esas acciones que a veces nosotros ni nos damos cuenta. Padre, líbrame de los que me son ocultos. ¿No dice el texto así? Porque a veces nosotros cometemos una falta y no nos damos cuenta que fue una falta porque estamos tan acostumbrados a la autojustificación que justificamos inclusive las faltas que cometemos. O buscamos algo para justificar esa falta o esa palabra. El arrepentimiento es una buena práctica. ¿Amén? Que nosotros los cristianos debemos practicarla diariamente. Diariamente. La persona que dice: yo necesito arrepentirme, ya encontró una razón para arrepentirte. Es decir, que no necesita arrepentirse. Todo cristiano necesita ir a la presencia del Señor y hacerse un examen antes de irse a la cama. Hacerse un examen. Usted y yo y usted, un examen. Sí, Señor. Bueno, cuando yo descubrí eso, yo lo practico, punto, se acabó. Lo practico todo lo que antes de ir a la cama, Señor, perdona mi falta, mis pecados, los que me vienen a la mente que sé que no debía haber dicho eso, perdóname, Señor. Amén. Porque mi nombre es Pedro, pero no
no se le han dado la llave del cielo, ¿no? ¿Ah? No sé, pero ya nos vamos, hermano. Déjeme terminar el cuento y nos vamos. Cuando estaban así. Estaban los dos cerrados y lavándose allí. Están soñando, están comiendo un bistec sobre él. 5. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. No soy digno de ser llamado. Él es hijo del Padre. Es hijo. Él pertenece a esa casa. Le voy a decir más. El Señor Jesucristo dijo, no es justo tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. Porque hay bendiciones que son de los hijos, hermanos. Hay recursos que son de los hijos. Él tenía bendiciones que las abandonó, las dejó, les dio la espalda a esas bendiciones en su casa. Y ahora está comiendo en la roba. Pero como hay arrepentimiento, él no puede venir. Aquí estoy, yo nuevamente regresé a abrir la nevera. No, porque tiene que haber santificación para que exista restauración, para que exista participación de la bendición. Que dijo, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Y antes del arrepentimiento tiene que haber humillación. ¿Qué es humillación? Es la capacidad, la habilidad de desprenderse de la autojustificación. Humillación. Pablo dijo en Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios, no estimó eso como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Se desprendió de su derecho. Si usted es sincero, si es sincero, conteste esta pregunta con sinceridad. ¿Cuántos han dicho en un momento, por alguna acción o palabra que usted dijo, o falta de acción, que usted ha dicho, esto es injusto? ¿Cuántos han dicho eso? O han dicho, merece que él haga eso? ¿Cuántos han dicho eso? Amén. Porque tal vez usted encontró una razón. O sea, fue injusto lo que le dijeron o lo que le hicieron y usted respondió de tal forma, ¿verdad que sí? Era su derecho responder, en otras palabras, era su derecho responder de esa forma, ¿verdad que sí? ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Hay en nosotros el mismo sentido que hubo escrito Jesús. Que aun cuando usted tiene el derecho y el derecho le pertenece a usted, usted debe tener la habilidad de desprenderse de ese derecho. Los cristianos espirituales tienen esa habilidad. Los cristianos espirituales tienen esa habilidad. Pablo escribió en la iglesia de los Corintios y les dijo, ¿por qué mejor no sufrís el agravio? Porque estaban ellos pleiteando cosas justas. Pero él dijo, pero el evangelio está siendo perjudicado por ustedes estar reclamando ese derecho de ustedes. ¿Por qué no lo sufren mejor? ¿Sabe por qué? Porque se necesita ser un cristiano espiritual para eso. ¿Y sabe lo que dijo el Señor Jesucristo? ¿Sabe lo que dijo el Señor Jesucristo? El que no se niega a sí mismo y toma su cruz cada día y me sigue, no es digno de mí. Y eso es fácil, como dicen nuestros hermanos dominicanos. Y es fácil. Eso no es fácil. Eso no es muy fácil. Cuando alguien le ofende a usted, o lo maltrata a usted, le quita a usted, le roba algo a usted decide dejarlo pasar por alto o simplemente por la fe. Eso no es fácil. Pero si usted ama al Señor y usted tiene una relación con el Señor y el Espíritu Santo te lo muestra, que sí que lo haga, hermano, ¿sabe lo que usted va a hacer? Usted le va a decir al Señor, Señor, para tu gloria y porque tú me lo pides, lo voy a hacer porque yo te amo a ti. Yes, amen. Pero le voy a decir más, la bendición que usted va a recibir si usted hace eso. La bendición que usted va a recibir. Y por supuesto, Dios, santo Dios, estoy hablando con el Señor ahora. Y porque yo sé que el Señor es capaz.
Y mientras les hablo a ustedes, también estoy hablando con el Señor. Que tenga misericordia de mí. Pero estoy compartiendo con ustedes un principio que es de bendición para todo el que lo practica. Amén. Humillación, la habilidad de desprenderse de la autojustificación. Se necesita ser un cristiano espiritual para eso. 6. Hazme como uno de tus jornaleros. Eso es aceptando la voluntad de Dios. Cuando usted dice al Señor, Señor, haz tu voluntad. Y usted cierra los ojos. Y usted se mira hacia adentro. Y usted toma su voluntad, la suya, y la amarra y la pone a un lado y le dice, Señor, haz tu voluntad. Como usted sabe que está bien, como usted sabe que lo que usted está pidiendo, deseando es lo que se debe hacer. Cuando usted sabe, aleluya, usted lo sabe porque lo está experimentando y está viendo, mas sin embargo usted dice, usted toma la voluntad suya, la amarra y la pone a un lado y le dice, Señor, haz tu voluntad. Yes, amen. Yeah, aleluya. Hazme como uno de tus jornaleros, porque los jornaleros tenían que hacer la voluntad del Padre, no la de ellos, sino la del Padre. Y él siendo Señor, porque era hijo, fue donde el Padre le dijo, hazme como uno de tus jornaleros, que tenga que hacer tu voluntad. Eso es desprendimiento, es humillación. Siete, levantándose. Eso es acción, porque la fe siempre es activa. La fe no es inactiva, la fe es activa. La fe siempre se desprende de la palabra, y la palabra te lleva a través de ese proceso. Para entonces habilitarte para la acción, que puedas accionar. Fe es hacer lo que sea necesario para poder ser restaurado. Si suena la trompeta ahora mismo, tú te vas con el Señor. No levantes la mano a mí ahora, porque eso no es algo que tiene que contestarme a ti. Contéstatelo tú y contéstaselo al Espíritu Santo. Si suena la trompeta, te vas con el Señor. Y si hay dudas si te vas con el Señor, entonces es necesario hacer restauración. Es necesario que haya restauración. Es necesario que hayan todos esos pasos existan para que el Señor te lleve a restaurar el estado de santidad, porque restaurando el estado de santidad va a restaurar el proceso de santidad. Y si restaura el proceso de santidad, hermano, todos estos pasos tú los vas a poder practicar y vivir en tu vida diaria, porque son expresiones de fe. Todas estas son expresiones de fe, pero son expresiones de fe de un creyente, de un cristiano, de un hijo. La humillación, el desprenderte, la obediencia, el hacer la voluntad, esas son expresiones de fe, pero son expresiones de fe como la expresión de la santidad. Solo los santos pueden vivir esto como una expresión de santidad. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué fue lo que dijo el Padre? Para concluir, hermanos. Solamente quería recordar estas cosas nada más. Le adoramos, Cristo. ¿Sabes lo que dijo el Padre en relación al hijo menor? Porque el hijo mayor le dio celo. El celo es una expresión de la carne. Celo sin juicio es una expresión de la carne. El hijo mayor le dio celo. Cuando a ti te dé celo, ese celo porque otro cristiano tiene algo que tú no quieres que lo tenga, por la razón que sea, y tú sientes ese celo, eso es una señal de ir a la presencia del Señor y decirle, Señor, reprendo este celo, que tú no estuviste de la carne, lo reprendo. Lo declaro inoperante en mi vida. Yes. ¿Mm?
En el nombre de Jesucristo. Porque el hijo mayor, teniéndolo todo, era de él también. Le dio cero cuando regresó el menor. Y fue donde el padre a reclamarle. Tu hijo, se fue y malgastó todo por allá. Y ahora tú vienes a darle lo que tenía. Y inclusive el becerro gordo y el anillo, hasta cosas. ¿Sabes lo que dijo el padre? Hijo mío, todas mis cosas son tuyas. Él no sabía eso. ¿Por qué él no lo sabía? Tal vez lo sabía aquí. Pero ¿de qué vale saberlo aquí si no lo expresa? La fe hace que nosotros conozcamos en la práctica lo que es nuestro. Porque la fe es práctica. Él tenía todo y todavía aquí lo sabía. Ni un cabrito para comerme el fricasé con mis amigos. O un pedazo de pan, nada de eso. ¿Sabes lo que dice el padre? Hijo mío, todas mis cosas son tuyas. Tú siempre estás conmigo. Pero tu hermano estaba muerto. Estaba muerto. ¿Se fijan? La condición en la cual se encontraba el hijo menor estaba muerto. ¿Por qué estaba muerto? Porque estaba biológicamente vivo, pero espiritualmente, relacionalmente, en cuanto al conocimiento de la fe y en la participación de lo que el Padre le había dado a él, estaba muerto. Cierto. ¿Cuántos cristianos hay así? Por eso cuando yo vi aquel sueño me dijo, tú no sabes lo que tú tienes, yo recibí eso como un mensaje de Dios para mi vida. Y yo tengo tantas cosas de Dios, comencé a investigar, hermanos, queridos. Hay un plan de Dios para mi vida que Él lo hizo antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús. ¿Cuántas cosas no hay en ese plan que todavía yo no he probado? Mire, hermano, y termino. Cuando yo iba a Puerto Rico, yo deseaba comerme un pedazo de pan, de pana. Y un primo mío, mi hermana tuvo que ir al pueblo a buscar algo, y un primo mío la vio y le dio 2 panes. Y después llegó mi otra hermana de Carolina, de Villa Carolina, y trajo 2 panes también. Alabado sea el Señor. Yo dije, gloria a Dios por las panas, aleluya. Hermano, si yo buscaba anhelar el deseo de disfrutar de esos pedacitos de pana, hermano querido, estamos hablando de pan aquí, estamos hablando de algo que Dios hizo para mí en Cristo Jesús. Y digo, esto le pertenece al negro ese que se llama Pedro Entel. Aleluya. Tiene mi nombre. Gracias a Dios, Señor. Y yo lo quiero, hermano, eso yo lo quiero. Eso yo, mientras esté aquí, yo quiero eso. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para participar de eso? Ahí hay un proceso que yo acabo de dar. Yo quiero eso, queridos hermanos. Por eso es que les estoy hablando de estas cosas. Y en el futuro les voy a hablar de otras cosas cuando entremos en eso, porque yo quiero enseñar a ustedes también para que participen de eso. Amén. Porque hay cosas que el Señor hizo para nosotros en el plan y no las disfrutamos por muchas razones negativas, inclusive hay veces hasta muerte, siendo hijos. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias. Yes. Amen. Gracias por tu bondad, gracias por tu amor, gracias por Jesucristo, gracias por tantas cosas que tú nos das, tantas cosas has hecho por nosotros y para nosotros. A veces no nos percatamos de esas cosas, pero te damos gracias porque tú nos las recuerdas, Señor. Desde que nacimos de nuevo, nos estás recordando las mismas cosas para que prestemos atención y disfrutemos de estas bendiciones gloriosas que tú tienes para nosotros. Esos recursos que tú nos has dado en Cristo Jesús para vivir la fe, disfrutar por fe, de la fe, para fe. Aleluya. Gracias, buen Dios Todopoderoso. Damos gloria a tu nombre, al nombre del Señor Jesucristo, que es sobre todo nombre y por el cual podemos accesar todas estas cosas, estas bendiciones y estos recursos. Gracias, buen Dios Todopoderoso. Damos gloria y honra a ti, Señor. En el nombre de Jesucristo, gracias.
Amén.